Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar, y aún así, algo dentro de ti no encaja. Sigues cumpliendo horarios, respondiendo mensajes, resolviendo problemas, avanzando por inercia. Desde fuera, tal vez nadie nota nada extraño. Funciona. Todo funciona. Pero por dentro, la sensación es otra. Una especie de cansancio silencioso. Como si estuvieras caminando sin saber exactamente hacia dónde. No es desesperación abierta. Es más sutil. Más profunda. Es la sensación de estar viviendo, pero no habitando del todo tu propia vida. Tal vez te preguntas en silencio cuándo fue que te perdiste. O si realmente te perdiste. Porque no hubo un gran colapso. No hubo un desastre evidente. Solo un día te diste cuenta de que algo se fue apagando lentamente. La motivación ya no responde igual. Las decisiones pesan más. El futuro, que antes parecía una promesa, ahora se siente como una incógnita que cansa. Y entonces aparece esa palabra incómoda, perdido. No perdido en el sentido dramático, sino en ese lugar extraño donde sigues avanzando, pero sin dirección interna. Y quiero decirte algo con mucha calma, casi en voz baja, esta sensación no es un fallo. No es una debilidad. Y mucho menos una señal de que haya algo mal contigo. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Ocurre cuando una versión antigua de ti ya no puede sostener la vida que estás viviendo, pero la nueva versión todavía no ha terminado de emerger. Neville Goddard hablaba de los estados. Estados de conciencia. Estados del ser. Decía que no somos lo que deseamos, sino el estado desde el cual estamos viviendo. Y a veces, esa sensación de estar perdido no es más que la fricción entre un estado antiguo y una identidad nueva que empieza a empujar desde dentro. No es que no tengas camino. Es que el camino que antes funcionaba ya no coincide con quien estás empezando a ser. Aquí es donde la neurociencia emocional aporta una claridad profunda. Joe Dispenza explica que el cerebro y el cuerpo aprenden a vivir en emociones conocidas. Incluso cuando esas emociones duelen. Incluso cuando cansan. El cuerpo se vuelve adicto a lo familiar. Y si durante años has vivido desde la preocupación, el esfuerzo constante, la autoexigencia o la anticipación, tu sistema nervioso aprende que ese es el hogar. Entonces, sin darte cuenta, sigues eligiendo pensamientos, decisiones y reacciones que te devuelven exactamente al mismo lugar interno. No porque quieras, sino porque es lo conocido. Por eso puedes sentir que cambias cosas afuera, pero algo esencial no se mueve. Cambias de rutina, de metas, de planes, pero el fondo emocional sigue igual. Es el mismo paisaje interno con diferentes decoraciones. Y llega un punto en el que el alma, si podemos llamarla así, se cansa de repetir el mismo guión. La física cuántica usa una imagen poderosa para explicar esto. Una partícula existe en múltiples posibilidades hasta que hay un observador consciente. Es la observación la que colapsa la realidad en una forma concreta. Ahora imagina esto llevado a tu vida, si tu forma de observarte, de sentirte y de interpretarte no cambia, tu energía sigue colapsando siempre en la misma realidad. No importa cuánto te esfuerces. No importa cuántas decisiones tomes desde la mente. El resultado tiende a repetirse. Entonces tal vez la pregunta no sea, ¿qué camino debo elegir? Tal vez la pregunta real sea, ¿desde qué estado estoy mirando mi vida? Porque cuando el estado no cambia, el camino tampoco. Y aquí aparece una idea que puede resultar incómoda, pero también profundamente liberadora, ¿y si perderse no es un error? ¿Y si no es un castigo? ¿Y si no es una señal de fracaso? ¿Y si, en realidad, es una señal de recalibración profunda? Piensa en el cuerpo. Cuando algo no está alineado, aparece el síntoma. No como enemigo, sino como mensaje. El síntoma no llega para destruirte. Llega para avisarte. De la misma manera, esta sensación de estar perdido puede ser un mensaje de tu sistema completo, mente, cuerpo y emoción, diciéndote que la antigua forma de vivir ya no es sostenible.
No se trata de que no sepas qué hacer. Muchas veces sabes demasiado. Has pensado todo. Has analizado todo. Has anticipado escenarios. Pero hay una sabiduría más profunda que no responde al pensamiento acelerado. Responde al silencio. Responde a la pausa. Responde a la presencia. Y quizás por eso este momento duele tanto. Porque no puedes resolverlo como resolvías antes. No puedes empujarlo. No puedes controlarlo. No puedes forzarlo. Este tipo de desorientación no se atraviesa con más esfuerzo. Se atraviesa con más conciencia. Tal vez ahora no necesitas respuestas. Tal vez necesitas espacio interno. Espacio para que algo nuevo se organice dentro de ti. Espacio para que el ruido baje. Espacio para que el observador cambie. Porque cuando cambia el observador, cambia lo que es posible ver. Si hoy te sientes perdido, no te apresures a salir de ahí. No corras a llenarlo con distracciones, metas rápidas o explicaciones superficiales. Quédate un momento. Respira. Observa. Porque muchas veces, justo cuando el mapa externo deja de funcionar, es cuando empieza a activarse una brújula más profunda. Una que no grita. Una que no empuja. Una que espera a que estés lo suficientemente presente como para poder escucharla. Hay una forma de ansiedad que casi nadie reconoce como ansiedad. No viene acompañada de taquicardia evidente ni de pensamientos catastróficos constantes. Es más discreta. Más educada. Se manifiesta como una vigilancia permanente. Una sensación de estar siempre atento, siempre evaluando, siempre esperando la próxima señal para saber si vas bien o si estás a punto de equivocarte. Es como vivir con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, preparado para reaccionar, incluso cuando no hay una amenaza real. Esta ansiedad no grita. Susurra. Se esconde detrás de decisiones aparentemente racionales. Detrás de la necesidad de confirmar, de revisar, de consultar, de comparar. Y con el tiempo, se convierte en un modo de habitar la vida. No como una elección consciente, sino como una adaptación silenciosa. El cuerpo aprende a vivir en alerta, y la mente aprende a justificar esa alerta como prudencia, como responsabilidad, como intuición. Pero hay una diferencia sutil y profunda entre intuición y urgencia emocional. La intuición no presiona. No acelera. No exige respuestas inmediatas. La urgencia, en cambio, nace de un sistema nervioso activado, de una química interna que busca alivio rápido. Cuando el cuerpo está en estado de alerta, la percepción se distorsiona. Lo que parece claridad muchas veces es solo necesidad de control. Lo que parece una señal puede ser simplemente miedo disfrazado de dirección. Desde la neurociencia emocional se sabe que un sistema nervioso constantemente activado reduce la capacidad de sentir matices. Todo se vuelve más binario. Correcto o incorrecto. Seguro o peligroso. Avanzar o detenerse. Y en ese estado, la vida pierde profundidad. Se vuelve reactiva. Se vive respondiendo a estímulos externos en lugar de escuchando un movimiento interno más sutil. Greg Braden habla de la coherencia entre el corazón y el cerebro como una condición fundamental para la claridad interior. No como un concepto abstracto, sino como un estado fisiológico real. Cuando las señales eléctricas y químicas del corazón y del cerebro entran en sincronía, la percepción se amplía. Aparece una sensación de estabilidad suave. No euforia. No certeza absoluta. Sino una calma que no necesita demostrarse. El problema es que esta coherencia no puede surgir en medio del ruido constante. No aparece cuando la mente está obsesionada con encontrar el propósito, definir el camino o asegurarse de no cometer errores. Curiosamente, cuanto más se intenta encontrar algo desde la ansiedad, más se fragmenta el campo interno. Más dispersa se vuelve la energía. Más confusa se siente la dirección. Hay una paradoja aquí que resulta difícil de aceptar,
la búsqueda intensa de sentido puede generar más desconexión que claridad. No porque el sentido no exista, sino porque el estado desde el cual se lo busca no permite percibirlo. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una sala llena de ruido. El susurro no desapareció, pero el volumen interno no deja espacio para que sea percibido. Esta forma de ansiedad crea una dependencia silenciosa de señales externas. Opiniones. Confirmaciones. Resultados visibles. Pequeñas pruebas de que todo va bien. Y aunque esas señales puedan traer alivio momentáneo, no generan estabilidad duradera. El cuerpo vuelve rápidamente al estado de alerta. Porque no aprendió a sentirse seguro desde dentro. La física cuántica ofrece aquí una imagen muy clara. Un campo fragmentado no colapsa en una forma coherente. Permanece inestable, fluctuante. De la misma manera, cuando la energía emocional está dispersa, la experiencia de vida se siente errática. No porque falte capacidad, sino porque falta integración. Imagina un lago. En la superficie, el agua está agitada por el viento. Intentas ver el fondo, pero solo percibes reflejos distorsionados. No importa cuánto te esfuerces por enfocar. Mientras el agua esté en movimiento, la profundidad seguirá oculta. Así funciona también la claridad interior. No se revela por insistencia, sino por aquietamiento. El cuerpo tiene un lenguaje propio. Cuando se le permite salir del modo de alerta, cuando la respiración se suaviza, cuando la atención baja del pensamiento al sentir, algo comienza a reorganizarse. No como una solución inmediata, sino como un cambio de ritmo. Y ese cambio de ritmo modifica la forma en que la realidad es interpretada. Muchas personas confunden este estado más lento con estancamiento, con pasividad, con pérdida de tiempo. Pero en realidad, es un estado de reorganización. Un momento en el que el sistema deja de gastar energía en anticipar y empieza a recuperarla. Es en ese espacio donde la coherencia puede surgir sin esfuerzo. No hay nada defectuoso en ti por sentirte así. No hay un fallo espiritual. No hay una señal de que estés desconectado de algo esencial. Hay un sistema cansado de vivir en tensión. Un campo que necesita reunificarse. Y esa reunificación no ocurre a través de más estímulos, más decisiones o más presión interna. Cuando la ansiedad baja, aunque sea un poco, la percepción cambia. Las preguntas pierden agresividad. El futuro deja de sentirse como una amenaza constante. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir algo diferente. No una respuesta clara, sino una sensación de espacio interno. De amplitud. De respiración más profunda. Y a veces, eso es lo primero que aparece antes de que cualquier camino se defina. No una dirección clara, sino un cuerpo que ya no está en guerra consigo mismo. Un campo energético menos fragmentado. Una presencia que, por primera vez en mucho tiempo, no está apurada por llegar a ningún lugar. Existe un cansancio particular que no proviene del exceso de trabajo, sino de la expectativa constante. Un cansancio que nace cuando la vida parece convertirse en una sala de espera interminable, donde todo está a punto de ocurrir, pero nunca ocurre del todo. En ese espacio interno, comienza a instalarse una duda silenciosa: ¿por qué a otros sí les funciona y a mí no? No suele decirse en voz alta. Se vive hacia adentro, como una sospecha persistente de que algo esencial está fallando. Ese bloqueo no siempre se presenta como tristeza. Muchas veces aparece como hiperactividad espiritual. Leer más, escuchar más, visualizar más, intentar sentir algo distinto con más intensidad. Pero debajo de todo eso, el cuerpo empieza a dar señales de desgaste. Porque la promesa implícita de la manifestación rápida no suele hablar del costo neuroemocional que implica vivir en estado permanente de anticipación. La dopamina, el neurotransmisor asociado a la motivación y a la expectativa, se activa intensamente cuando el cerebro cree que algo deseado está por llegar. No cuando llega, sino antes. El problema aparece cuando ese antes se vuelve crónico. El cuerpo aprende a vivir esperando. Y esperar,
fisiológicamente, no es un estado neutro. Es un estado de tensión sutil. Una preparación constante para un futuro que siempre parece estar un poco más adelante. Joe Dispenza explica que cuando una persona se vuelve adicta a la anticipación, su cuerpo permanece anclado en el pasado emocional. Aunque la mente imagine escenarios futuros, la química interna sigue siendo la misma. La misma ansiedad, la misma carencia, la misma sensación de incompletud. Y desde ese estado, la identidad no se transforma. Solo se disfraza de esperanza. Aquí se rompe una de las ideas más difundidas y menos cuestionadas: no es la intención la que manifiesta, sino la identidad neuroemocional repetida. La intención puede ser elevada, sincera, incluso hermosa. Pero si surge desde un cuerpo que se siente insuficiente, apurado, defectuoso, la señal que se emite al campo es incoherente. No por falta de fe, sino por falta de integración. Esta incoherencia genera un efecto profundo en la percepción de uno mismo. Poco a poco, comienza a instalarse la sensación de que hay algo mal. De que no se está vibrando bien. De que falta pureza, enfoque o disciplina espiritual. Y esa narrativa, aunque parezca motivadora, erosiona la relación interna. El cuerpo deja de ser un aliado y se convierte en un obstáculo que hay que corregir. La espiritualidad performática se alimenta de esta dinámica. Produce picos de entusiasmo, frases poderosas, momentos de euforia emocional. Pero rara vez transforma la base desde la cual una persona se relaciona con su vida. Es como pintar una casa cuyos cimientos están agrietados. Durante un tiempo luce diferente. Pero la estructura sigue siendo la misma. Cuando alguien vive demasiado tiempo esperando manifestaciones rápidas, el sistema nervioso se desgasta. La motivación se vuelve frágil. La esperanza empieza a doler. Y aparece una forma sutil de desconexión: se sigue creyendo en las ideas, pero el cuerpo ya no responde. Ya no siente. Ya no confía. En ese punto, muchas personas se juzgan con dureza. Interpretan el cansancio como falta de compromiso. El escepticismo como traición espiritual. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es un agotamiento dopaminérgico. El cerebro necesita recuperar la capacidad de sentir plenitud sin promesas inmediatas. El cuerpo necesita experimentar seguridad sin tener que esperar resultados. La emoción que se repite cuando se piensa en el propio camino suele ser una clave silenciosa. No la emoción deseada, sino la que aparece automáticamente. Puede ser presión. Puede ser miedo a equivocarse. Puede ser una tristeza suave. Esa emoción no es el enemigo. Es la huella de una identidad que se ha sostenido durante mucho tiempo. Y ninguna identidad se transforma a la fuerza. No cambia por repetición de frases ni por visualizaciones intensas. Cambia cuando el cuerpo empieza a vivir experiencias internas diferentes. Cuando la expectativa deja de ser el centro. Cuando la vida deja de sentirse como una carrera espiritual. La física cuántica sugiere que los sistemas complejos se reorganizan cuando disminuye la interferencia. Demasiada observación ansiosa colapsa posibilidades. Demasiada intención cargada de urgencia limita el campo. La manifestación, en su sentido más profundo, no es un acto de voluntad. Es una consecuencia de coherencia. Por eso, cuando el mito de la manifestación rápida se cae, no es una pérdida. Es un ajuste de profundidad. Una invitación a salir del consumo espiritual y entrar en una relación más honesta con el propio estado interno. No para exigir cambios, sino para comprender desde dónde se está viviendo. Y en esa comprensión, algo se afloja. La presión disminuye. El cuerpo respira diferente. La vida deja de ser una prueba constante. Y aunque todavía no haya respuestas claras, aparece algo nuevo, una sensación de verdad interna que no depende de resultados. Una estabilidad suave que no promete nada inmediato, pero que empieza a restaurar la confianza más básica. La de sentirse suficiente incluso antes de que algo cambie afuera. Hay un deseo que casi nunca se nombra con claridad, pero que atraviesa muchas decisiones silenciosas:
sentir seguridad sin tener que controlar cada resultado. No se trata de dominar la vida, sino de poder descansar dentro de ella. Sin embargo, cuando esa seguridad no se siente por dentro, el control aparece como un sustituto. Un intento constante de anticipar, organizar, prever, ajustar. No por ambición, sino por miedo a caer en el vacío de lo incierto. El control rara vez se vive como control. Se disfraza de responsabilidad, de previsión, de inteligencia emocional. Se presenta como una voz interna que dice, si pienso un poco más, si analizo mejor, si no dejo nada al azar, todo saldrá bien. Y durante un tiempo, esa estrategia parece funcionar. Evita errores. Reduce sorpresas. Da una sensación de dominio. Pero el costo es profundo y silencioso. Usar la mente analítica para navegar procesos que requieren presencia expandida produce una fricción interna constante. La mente quiere cerrar, definir, resolver. La vida, en cambio, se despliega. No responde bien a la rigidez. Cuando se intenta forzar claridad desde el pensamiento, lo que suele aparecer no es paz, sino más tensión. Porque el pensamiento acelerado no calma la incertidumbre, solo la mantiene ocupada. Neville Goddard hablaba del observador como el punto central desde el cual la realidad se organiza. No el observador como una mente que evalúa, sino como un estado de conciencia que siente, percibe y se reconoce a sí mismo. Cambiar las circunstancias sin cambiar el observador es como mover muebles dentro de una casa cuyos cimientos siguen siendo los mismos. Algo se ve diferente, pero la estructura no se transforma. Aquí es donde la trampa del control se vuelve más evidente. El control intenta modificar el afuera para no tener que sentir el adentro. Intenta asegurar resultados para no enfrentar la vulnerabilidad. Pero cuanto más se controla, más energía se invierte en escenarios que nunca ocurren. Pensamientos que giran. Decisiones que se repasan. Caminos que se evalúan una y otra vez. Y esa energía, en lugar de crear estabilidad, se disuelve en preocupación. Soltar el control no significa rendirse ni dejar de participar en la vida. Significa retirar energía de futuros imaginarios que consumen el presente. Significa dejar de sostener mentalmente situaciones que todavía no existen. No como un acto de fe ciega, sino como un gesto de coherencia interna. El cuerpo no puede vivir en calma si la mente habita constantemente en lo que podría salir mal. Existe una diferencia sutil entre preparación consciente y control ansioso. La preparación nace de la presencia. Observa, aprende, se ajusta. El control ansioso nace del miedo. Se adelanta, se tensa, se defiende. Desde fuera pueden parecer similares. Pero por dentro se sienten completamente diferentes. Una expande. La otra contrae. La física cuántica utiliza una metáfora poderosa para explicar este fenómeno. Forzar una partícula a definirse antes de tiempo colapsa posibilidades más amplias. Algo similar ocurre cuando se exige a la vida una definición inmediata. Cuando se necesita saber ya, entender ya, decidir ya. Las posibilidades se estrechan. El campo se vuelve rígido. Y la creatividad natural del proceso se pierde. Muchas personas confunden control con compromiso. Creen que si no están constantemente pensando, analizando o proyectando, están siendo irresponsables. Pero el compromiso real no vive en la obsesión. Vive en la presencia. En la capacidad de responder a lo que está ocurriendo ahora, no a lo que podría ocurrir dentro de 6 meses. El observador interno no se activa con más esfuerzo, sino con más honestidad. Con la disposición a ver desde dónde se está mirando. ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde la apertura o desde la defensa? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan conciencia. Y la conciencia, cuando aparece, cambia el tono completo de la experiencia. Cuando el control afloja, aunque sea un poco, ocurre algo inesperado. No aparece el caos. Aparece el espacio. Un espacio interno donde la respiración se profundiza.
donde el cuerpo deja de estar en guardia, donde la mente ya no necesita sostener todas las variables al mismo tiempo. En ese espacio, el observador se reorganiza. Y cuando el observador cambia, la vida responde de maneras menos forzadas. No siempre más rápidas, pero sí más coherentes. Las decisiones empiezan a sentirse más simples. No porque sean fáciles, sino porque ya no están cargadas de tanta expectativa. El camino no se revela como un plan detallado, sino como una dirección suave, sostenida por una sensación interna de alineación. El control promete seguridad, pero entrega tensión. La presencia no promete nada, pero ofrece estabilidad. Y esa estabilidad, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. Permite que la energía deje de fragmentarse en 1000 futuros posibles y empiece a reunificarse en el ahora. No se trata de eliminar la mente, ni de rechazar el pensamiento. Se trata de devolverle su lugar. Dejar que sea una herramienta y no un refugio. Cuando la mente deja de intentar gobernar lo que solo puede desplegarse, el observador interno encuentra un punto de equilibrio. Y en ese equilibrio, algo se acomoda sin esfuerzo. La necesidad de controlar disminuye. La urgencia pierde fuerza. Y la vida, sin ser empujada, comienza a mostrar señales más claras. No como certezas absolutas, sino como una continuidad tranquila entre lo que se siente y lo que se vive. Una sensación de estar, por fin, participando del proceso sin tener que dominarlo. Hay un momento en la vida en el que el silencio empieza a pesar. No es un silencio externo, sino uno más íntimo. Las respuestas que antes llegaban rápido ya no aparecen. Las certezas que sostenían decisiones importantes se vuelven borrosas. Y frente a ese vacío, la mente suele interpretar lo mismo: algo está fallando. Algo se detuvo. Algo se perdió. Sin embargo, esa interpretación nace de una cultura que confunde movimiento con avance y ruido con vitalidad. El silencio interno suele ser leído como ausencia. Como si nada estuviera ocurriendo. Pero en los procesos profundos de la vida, el silencio rara vez es vacío. Más bien es una pausa densa, cargada de reorganización invisible. Es un espacio donde lo viejo se desarma para que algo nuevo pueda emerger sin copiar estructuras anteriores. Existe un potencial enorme que se desperdicia cuando el silencio es interpretado como fracaso. Cuando no hay señales claras, cuando no hay entusiasmo inmediato, cuando no hay confirmaciones externas, muchas personas se juzgan con dureza. Se preguntan qué hicieron mal, en qué se equivocaron, porque ya no sienten lo mismo. Pero ese juicio suele ser prematuro. Y profundamente injusto con el proceso interno que está ocurriendo. La idea de que la claridad espiritual debería traer respuestas inmediatas es uno de los mitos más arraigados. Como si la conciencia expandida viniera acompañada de instrucciones precisas y caminos iluminados. Pero la experiencia humana muestra algo distinto. La claridad profunda muchas veces llega después de un periodo de confusión. No antes. La confusión no es el opuesto de la claridad. Es su antesala. Deepak Chopra describe el vacío no como ausencia, sino como un campo puro de potencial. Un espacio donde las formas todavía no se han definido, pero donde todas las posibilidades existen. En ese campo, la mente se siente incómoda porque no puede agarrarse a nada. No hay referencias conocidas. No hay estructuras claras. Pero para el sistema más profundo, ese espacio es fértil. La confusión que aparece en estos momentos no es desorden. Es transición. Es una reorganización que ocurre por debajo del pensamiento consciente. Como placas tectónicas internas que se mueven lentamente, sin hacer ruido, pero transformando el paisaje por completo. Desde la superficie, puede parecer que nada cambia. Pero en profundidad, todo se está reconfigurando. La naturaleza ofrece una analogía clara. El invierno no destruye al árbol. No lo castiga. No lo abandona. Redistribuye su energía. Las hojas caen. La savia se retrae. El crecimiento visible se detiene.
Pero ese aparente retroceso es lo que permite que la estructura interna se fortalezca. Sin invierno, no hay primavera estable. Algo similar ocurre en la vida emocional y espiritual. Hay fases en las que la expansión no es externa. Es interna. No se ve. No se puede mostrar. No se puede explicar fácilmente. Y por eso genera incomodidad. Porque no encaja con la narrativa del progreso constante. Pero sin esa fase, cualquier expansión posterior sería frágil. Habitar el no saber es una de las experiencias más desafiantes para la mente adulta. Desde pequeños se nos enseña a buscar respuestas, a definir, a concluir. El no saber se asocia con inseguridad, con inmadurez, con peligro. Sin embargo, en los procesos de conciencia profunda, el no saber es un territorio necesario. Es el espacio donde las viejas respuestas ya no sirven y las nuevas todavía no han tomado forma. En ese espacio, muchas personas sienten la tentación de llenarlo rápidamente. Con distracciones. Con explicaciones rápidas. Con nuevas metas que sustituyan a las antiguas. No porque esas metas sean auténticas, sino porque el vacío resulta incómodo. Pero cada vez que el vacío se llena prematuramente, la reorganización se interrumpe. La física cuántica sugiere que los sistemas complejos necesitan fases de indeterminación para reorganizarse en niveles más coherentes. Cuando todo está definido demasiado pronto, el sistema se vuelve rígido. Pierde adaptabilidad. Algo parecido ocurre cuando una persona se apresura a salir de la confusión sin permitir que ésta haga su trabajo interno. La confusión que aparece antes de un salto de coherencia no es caótica. Es silenciosa. Es una sensación de pausa forzada. De preguntas sin respuesta. De motivaciones que se diluyen. Y aunque resulte incómodo, ese estado prepara el terreno para una integración más profunda. Una integración que no depende de ideas nuevas, sino de una identidad más alineada. En estos momentos, la vida no está pidiendo decisiones grandes ni movimientos drásticos. Está pidiendo tiempo interno. Tiempo para que lo que ya no encaja termine de disolverse. Tiempo para que las capas antiguas pierdan fuerza. Tiempo para que el cuerpo y la emoción se reorganicen sin presión. Cuando este proceso se respeta, algo empieza a cambiar de manera casi imperceptible. La ansiedad disminuye. La urgencia se suaviza. La necesidad de definirlo todo pierde intensidad. Y en ese estado más amplio, la claridad no llega como una respuesta contundente, sino como una sensación de coherencia interna. No es una voz que dice qué hacer. Es una sensación de estabilidad suave. Una percepción de que, aunque no todo esté claro, algo dentro está en su lugar. Y desde ahí, los próximos pasos comienzan a surgir de forma más orgánica. No como imposiciones, sino como movimientos naturales. Perderse, en este contexto, deja de ser una amenaza. Se convierte en una fase. Una etapa necesaria en el ciclo de reorganización profunda. No todos los caminos se encuentran avanzando. Algunos se revelan cuando se deja de forzar el movimiento. Cuando se permite que el silencio termine de decir lo que solo el silencio puede decir. Es curioso cómo hemos sido educados para pensar que avanzar es sinónimo de moverse rápido, de hacer más, de tomar decisiones con velocidad. A menudo, en la vida, creemos que el progreso está ligado a la cantidad de pasos que damos, a lo que logramos a través del esfuerzo constante y la constante actividad. Sin embargo, cuando nos detenemos, cuando nos quedamos en silencio, cuando ya no hay una prisa por alcanzar algún destino, comenzamos a ver algo diferente. El camino, que antes parecía un espacio lleno de metas y objetivos, empieza a revelarse como algo mucho más fluido, más expansivo, que no requiere de un constante empuje hacia adelante, sino de una conexión más profunda con lo que ya está aquí. Wayne Dyer decía que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Esta frase no habla de la ley de la atracción en su sentido superficial, como algo que solo se logra a través de la visualización o de una intención positiva. Habla de la congruencia interna. Habla de la relación que tenemos con nosotros mismos. Habla de estar alineados,
no con lo que creemos que necesitamos, sino con lo que realmente somos en esencia. Y esa es la gran revelación de este proceso: no necesitas avanzar más rápido, ni lograr más cosas. Lo que necesitas es empezar a alinear tus pensamientos, tus emociones y tus acciones con tu verdadera esencia. Eso es lo que genera un movimiento que no está basado en el esfuerzo, sino en la coherencia. En ese sentido, la verdadera manifestación no se trata de atraer cosas desde el deseo y la necesidad, sino de ser capaces de sintonizarnos con lo que ya está presente en nuestra vida, pero que no hemos sido capaces de reconocer. La integración cuántica es un concepto que describe lo que sucede cuando nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente entran en coherencia. Cuando estos tres aspectos se alinean, cuando dejamos de vivir en la fragmentación interna, el camino que buscamos comienza a emerger de forma natural. No porque lo estemos forzando, sino porque estamos permitiendo que nuestra propia energía se organice de manera armónica. Lo que muchas veces ocurre cuando intentamos forzar una dirección es que nuestra energía se dispersa. Queremos controlar el tiempo, controlar los resultados, controlar lo que viene. Pero la verdadera alineación, la que proviene del interior, no es una cuestión de control. Es una cuestión de soltar el control. De confiar en que las piezas se colocarán en su lugar cuando dejamos de intentar forzar el destino. La vida no necesita nuestra desesperación para fluir. Necesita nuestra presencia. Gregg Braden, en sus estudios sobre la conciencia humana, habla de cómo nuestra conexión con el campo cuántico no es solo algo que ocurre cuando meditamos o realizamos prácticas espirituales. Es una sensación interna de estabilidad, de quietud, que solo puede ser experimentada cuando estamos en coherencia. No se trata de hacer un esfuerzo extra, sino de regresar a un estado natural, profundo y quieto dentro de nosotros. Esa estabilidad interna es la que nos permite tomar decisiones desde un lugar de claridad, no de ansiedad. Este proceso, este cambio de percepción, no es instantáneo. No llega con la rapidez que nuestro mundo moderno exige. La búsqueda constante de respuestas rápidas y soluciones inmediatas puede alejarnos de nuestra propia verdad. En lugar de eso, la vida nos invita a abrazar el flujo natural de las cosas. A soltar el ritmo acelerado y permitir que la vida se despliegue a su propio ritmo. El camino, tal como lo hemos entendido, no es un destino final, sino una serie de momentos, de decisiones, de silencios y de reacciones. Cada momento puede ser el principio de algo más profundo si estamos presentes para vivirlo. Al final, no se trata de encontrar un camino correcto, sino de encontrar un camino alineado. Un camino que no tiene que ver con el futuro, con lo que se logrará o con lo que se alcanzará, sino con la autenticidad de cada paso que damos. No necesitas perderte para encontrar ese camino. Solo necesitas detenerte lo suficiente como para mirar dentro y preguntarte, ¿quién soy realmente? ¿Y desde qué lugar quiero caminar ahora? La invitación final es dejar de buscar afuera lo que ya está dentro de ti. El camino no es algo que esté esperando ser descubierto en algún lugar distante, sino algo que empieza a revelarse cuando dejas de forzar, de controlar y de apresurar. La vida no es algo que debes conquistar, sino algo que debes escuchar y seguir con confianza. La verdadera libertad radica en la alineación con lo que eres en este momento, en este preciso lugar. Cuando el cuerpo, la mente y las emociones están en armonía, no hay necesidad de esfuerzo, solo de presencia. Así que, no te apresures. No sigas buscando respuestas fuera. Permítete vivir el presente y confiar en que el camino se revelará a su debido tiempo, sin prisa y con total coherencia. Deja que el silencio interno, el vacío que alguna vez temiste, sea el espacio donde la vida te muestre lo que necesitas saber. Y, en ese proceso, serás tú quien se reconozca, no como alguien perdido, sino como alguien que, finalmente, encontró su propio ritmo.